Muy buenos días, gracias a todos los asistentes. Buenos días aquí en un día lluvioso en Madrid y la verdad es que estamos muy contentos, encantados de Sagardoy Abogados de hacer este primer webinar junto a EY, es el primero que hacemos conjuntamente y creo que un tema que, bueno, que a todos nos preocupa en nuestras organizaciones y también en el asesoramiento que venimos prestando desde Sagardoy y desde EY, como es el tema de las nuevas regulaciones de los ERTES, las nuevas medidas que se han ido adoptando por parte del Gobierno derivadas de la pandemia y, sobre todo, a raíz del último Real Decreto que se promulgó el pasado martes. Yo creo que son temas de plena actualidad, temas que están encima de la mesa de todas las organizaciones y direcciones de recursos humanos, lamentablemente por la situación y, bueno, la verdad es que podemos intentar dar una visión integral y completa de esta regulación. Vamos a intentar también resolver las dudas que se puedan resolver derivadas de la nueva normativa. Es cierto que, como es nueva, pues muchas cosas se van planteando en el día a día, muchas cuestiones son novedosas y, bueno, vamos a intentar dar respuesta a las dudas que se vayan planteando. Y hacemos este webinar con EY porque ambas organizaciones pensamos que en este tema de la nueva normativa, de los ERTES, de las reducciones de jornada, del teletrabajo, todo esto que está surgiendo derivada de esta triste situación de la pandemia del coronavirus, pues el enfoque integral, el enfoque multidisciplinar, creemos y pensamos que es el adecuado, ¿no? Hemos colaborado ya en el pasado con EY y estamos haciéndolo ahora con distintas empresas, dando un enfoque más integral, nosotros en la parte jurídico-laboral, EY en otros aspectos de organización de recursos humanos, de temas de forensic, de informes, todo lo que tenga que ver con compensación y beneficios. Y hemos visto que el resultado ha sido magnífico, que los clientes lo apreciaban y que era muy bienvenido. Y por eso pensamos que tenemos que continuar así y de ahí, bueno, pues ir de la mano en estos aspectos en aquellos clientes que nos lo requieran. Y entiendo que el resultado está siendo muy positivo y muy valorado por todas las empresas que acuden a nosotros. Y ya sin más, volver a agradecer la presencia de todos esta mañana y doy paso a Jaime El Sol, que es el socio director de People Advisory de EY, que también nos dará una pequeña bienvenida. Y muchas gracias de nuevo. Íñigo, muchísimas gracias por esta introducción. Buenos días a todos en este, como ha dicho Íñigo, lluvioso día, pues para analizar un tema sin duda alguna de rabiosa actualidad, por un lado, pero que por otro lado es consecuencia de la realidad económica que desgraciadamente estamos viviendo. Para EY es un honor y un privilegio compartir con Sagardoy Abogados, compartir con Íñigo Sagardoy y compartir con Martín Godino el análisis de las consecuencias que tiene la nueva regulación que se ha publicado el pasado miércoles sobre la nueva regulación de los ERTES y cómo las empresas van a intentar establecer medidas de flexibilidad para abordar la situación que estamos viviendo. Como ha dicho Íñigo, la idea es poder ofrecer un servicio integral, completando por parte de EY pues todos los aspectos laborales a los que siempre Sagardoy ha sido una firma líder en todos estos aspectos, completándolo con todos los aspectos de recursos humanos, aspectos organizativos, económicos, forense. Estamos ante un gran reto en el mercado laboral en España, el gran reto que tenemos que abordar todos conjuntamente para dar la mejor respuesta que podamos a esta situación. La mejor respuesta va a ser, sin duda alguna, la reactivación económica. Todos vosotros en vuestras organizaciones estáis trabajando también en lo que se ha denominado la vuelta al trabajo, la vuelta a la oficina.
analizando pues todas las medidas de seguridad que se van a meter, la seguridad como prioridad absoluta en la vuelta al trabajo. Y luego también hay que ver el impacto que va a tener este confinamiento que estamos viviendo en las formas de trabajar, ¿no? Sin duda alguna se espera una mayor inversión en todo lo que es digitalización. Va a haber que hacer programas de reskilling y upskilling que ya se viene haciendo, pero quizás de una forma un poquito más acelerada. Y también, sin duda alguna, va a tener que evolucionar la legislación laboral para dar respuesta a la nueva realidad y a lo que se denomina el marco del futuro del trabajo, donde el smart working o el teletrabajo va a tener en todos aquellos sectores que sea posible un mayor peso que el que conocíamos con carácter previo al inicio de esta situación del COVID. Así que terminar mi introducción reiterando el agradecimiento a su asistencia a este webinar. Esperamos que sea de su interés, que resuelva, no sé si todas, pero las principales dudas que puedan tener sobre las cuestiones que se derivan de la nueva regulación. Mi máximo agradecimiento a Sagardoy Abogados, a Íñigo Sagardoy y a Martín Goino y al resto de mis compañeros de EY que van a estar en este webinar. Y yo, sin más, ya le cedo la palabra a Juan Pablo Riesgo. Juan Pablo Riesgo es socio del Departamento de People Advisory Services y es quien va a llevar el peso y la coordinación de este webinar. Muchísimas gracias a todos. Juan Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Íñigo. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar con todos vosotros hoy y con todo el equipo de EY y nuestros compañeros de Sagardoy Abogados para presentaros esta alianza en el contexto de expedientes de regulación temporal de empleo y también para abordar las novedades de la regulación de los expedientes de regulación de empleo que conocimos ayer y que están en vigor desde ayer, ¿no? Quería agradecer a Sagardoy Abogados que haya querido contar con nosotros para participar en este webinar y para ser su socio en acompañar a las compañías en abordar esta difícil situación del impacto de la pandemia del COVID. Y quería por ahí empezar un poco mi intervención esta mañana, ¿no? Es qué queremos con este asesoramiento integral que comenzaba explicando Íñigo, ¿no? Lo que queremos es acompañar a las compañías en este proceso complejo y convulso de enfrentar las consecuencias de la pandemia del COVID, esencialmente ayudándolas a preservar la caja en esta situación de brusca caída de la actividad, pero también ayudándolas a preservar lo máximo posible el empleo a través de los mecanismos de flexibilidad interna que están arbitrados, que trascienden del expediente de regulación de empleo, pero que, como saben todos ustedes, en esta situación se ha concentrado esencialmente a través de los expedientes de regulación temporal de empleo, arbitrando unas causas de fuerza mayor específicas asociadas a esta situación y unos incentivos también a ellos asociados, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que creemos que conviene hacer una estrategia integral para abordar esta situación en la que, sin duda, el control de los costes laborales es prioritario, ¿no? Y para hacer un adecuado control de los costes laborales es esencial hacer una estrategia integral que trascienda de la específica de relaciones laborales, que es, sin duda, la nuclear. Si os parece, pasamos a la siguiente transparencia, donde precisamente lo que trato es de ilustrar esa visión integral de cómo, en nuestra opinión, las compañías deben abordar estos procesos de ajuste, de flexibilidad interna, esencialmente, al menos inicialmente, para abordar esta crisis de una manera pues holística, ¿no? De una manera integral. Por supuesto, el núcleo consideramos que debe estar en el asesoramiento laboral, pero más allá de él, consideramos que para que este asesoramiento laboral sea plenamente efectivo, es preciso que a él se le acompañen otro tipo de capacidades, ¿no? En primer lugar, como muchos sabéis y ya lo habéis utilizado muchos de ellos, pues el informe técnico pericial y la memoria
que acompaña al expediente, ¿no? Es vital acreditar convenientemente las causas y para ello, pues, es muy importante elaborar este informe y sobre ello nos va a hablar después de Martín, que será quien me siga en la palabra, donde nos explique las novedades de la regulación y su valoración y sus recomendaciones, pues intervendrá Miguel Ángel Berzal de socio de EY Forensics para trasladarnos las prioridades que considera que deben abordar las compañías a la hora de realizar este informe técnico pericial y la memoria. A su vez, consideramos que es preciso esta estrategia de contención de costes laborales, incorporarla en una estrategia global de asunción de esta caída de actividad, ¿no? Y por ello estamos trabajando ya con muchas compañías desde el ámbito también de las reestructuraciones, de los compañeros de EY de reestructuraciones, donde a raíz o en función de unas previsiones que afectan a la actividad de la compañía de diferentes opciones, pues, y de acuerdo con la estrategia jurídica, pues se establece la estrategia laboral adecuada para, pues como digo, adecuar esas medidas a las causas, ¿no? Y ello contribuye a reforzar el informe técnico pericial pues de cara a las sucesivas instancias donde pudiera utilizarse, ¿no? Y finalmente intervendré en el seminario nuevamente yo para trasladaros también qué capacidades consideramos o qué cuestiones consideramos también elementales incorporar en este proceso de asesoramiento para realizar expedientes de regulación temporal de empleo, como es, en primera instancia, pues la optimización organizativa en términos de recursos humanos, adecuar convenientemente las medidas que se adaptan a la causa y a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y esto ayuda mucho a hacer un informe técnico robusto que evite problemas ulteriores. De misma manera, consideramos que conviene tener presente hacer diferentes estimaciones de coste a la empresa en términos de retribución y de todo el paquete retributivo, más aún en caso de que se complemente la prestación por desempleo hasta cierto nivel de salario, hasta impacto de costes de la compañía a asumir en términos de cotización a la seguridad social y en este contexto de expedientes de regulación temporal de empleo regulado ayer especialmente porque se ha arbitrado un mecanismo algo complejo y a su vez también ver qué impacto puede tener en la fiscalidad de los trabajadores, ¿no? Luego, nuevamente, ahí consideramos que hay bastantes elementos también que a considerar por parte de la compañía a la hora de hacer expedientes de regulación temporal de empleo. Y finalmente también consideramos que es útil establecer un front y back office, por un lado atendiendo, acompañando a los trabajadores en estos procesos, ayudándoles a resolver sus dudas y en términos de back office, por supuesto, verificando el adecuado y absoluto cumplimiento de las obligaciones de comunicación y trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público Estatal, que también, por cierto, a raíz de la regulación de ayer, del Real Decreto Ley 18/2020, pues se ven acrecentados y su importancia es muy relevante, ¿no? Con esto he querido exponer lo más rápidamente posible en qué consiste este asesoramiento integral en contexto de ERTES que estamos configurando y ofreciendo conjuntamente junto con Sagardoy Abogados y sobre ello es sobre lo que va a versar el seminario de hoy, empezando ahora con Martín Godino, quien nos va a ilustrar sobre los elementos principales del Real Decreto Ley 18/2020 en vigor desde ayer, su valoración y sus recomendaciones de asesoramiento jurídico en relación con el mismo. Sin más, por mi parte, le doy la palabra a Martín y os agradezco vuestra atención. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Un placer estar en este webinar organizado por EY y por nuestro despacho, por Sagardoy. Es la primera vez que lo hacemos conjuntamente. Estamos encantados. Es para nosotros un privilegio este marco de colaboración para este proyecto en concreto que se deriva de una situación de emergencia como la que estamos viviendo, pero seguramente para muchos proyectos posteriores también donde creemos que la competencia combinada de las dos firmas pues puede ayudar a nuestros clientes, que es el objetivo final, a todos los que hoy estáis escuchando y viendo este webinar y a las que no hayan podido conectarse, ¿no? Pues gracias, Juan Pablo, por la amable presentación y a Íñigo, a Jaime por estar también en el inicio de esta sesión. Sin más, voy a intentar no ser pesado, no tardar. He podido comprobar estas semanas
cansan más los seminarios virtuales que los presenciales y, por tanto, hay que intentar optimizar el tiempo. Y lo voy a hacer para hablar de este tema con la mayor claridad posible, siempre lo intento, aunque es una materia que ha introducido una complejidad, yo creo que innecesaria en algunos aspectos, pero es la que hay. Vamos a partir, si pasamos a la siguiente página, un poco de lo que he llamado el modelo COVID-19 de ERTE por fuerza mayor. El ERTE por fuerza mayor no lo ha inventado ahora nadie, es una vieja institución de nuestro derecho. Lo que pasa es que se había utilizado muy poco. La fuerza mayor en sí es un acontecimiento que por su naturaleza es un acontecimiento extraordinario, no previsible, o si es previsible, inevitable, pues afortunadamente no ocurre todos los días. Por tanto, se habían hecho ERTEs por fuerza mayor. Yo recuerdo haber tramitado algunos hace años porque un ayuntamiento pues cerraba una planta porque contaminaba mucho y ese cierre decidido por la autoridad pública pues era un supuesto de fuerza mayor. Pero, como digo, ha tenido poca utilización. El modelo de ERTE por fuerza mayor COVID nace del Real Decreto Ley 8/2020 porque tiene unas particularidades respecto de la regulación general en varios de los aspectos. Lo primero, en la definición de la causa. El artículo 22 de este Real Decreto Ley incorporó una definición de lo que ahora se considera fuerza mayor. Podía no haberlo hecho porque la definición general de la fuerza mayor podría probablemente haber acogido el supuesto en el que nos encontramos de cese de actividad por razón de las limitaciones que se han establecido como consecuencia de la extensión del coronavirus, ¿no? Pero la norma nos ha dado una definición que es una definición que a mi juicio es una definición correcta, básicamente salió del diálogo social, salió de una propuesta formulada conjuntamente por la COE y por los sindicatos y que define la fuerza mayor por la existencia de pérdidas de actividad que son consecuencia a su vez de la suspensión o cancelación de actividades o el cierre de locales de afluencia públicas o las restricciones a la movilidad, al transporte, en definitiva, la imposibilidad de realizar una actividad por una decisión adoptada por la autoridad, que eso es la definición de la fuerza mayor en este escenario, derivada del COVID-19, pero el núcleo de la definición de la fuerza mayor está en que yo tengo una actividad que no puedo realizar, que no puedo abrir como empresa porque hay una decisión de autoridad que me lo impide, por razones sanitarias en este caso, pero lo clave aquí es que no puedo realizar la actividad, la actividad está impedida, es una actividad que se pierde por una decisión de autoridad. No porque no vengan los clientes o porque me vaya mal el negocio, sino porque no puedo abrir. El ejemplo, evidentemente, de las tiendas o de los restaurantes o de este tipo de actividades que claramente tienen una orden de cierre, pues es evidente. Se incluyó aquí una expresión, como puede verse ahí, que es incluida la declaración del estado de alarma, que no iba en la propuesta que formuló la COE y los sindicatos y que es extraña a la lógica, porque la declaración del estado de alarma es ajena a la existencia de fuerza mayor. La fuerza mayor existe porque una decisión de autoridad impide la realización de la misma, de la actividad, aunque no haya estado de alarma, ¿no? Se incluyó aquí esta mención al estado de alarma que yo creo que ha creado más problemas de los que ha resuelto, como ahora veremos si pasamos a la siguiente slide, que es la que se refiere a la duración de la fuerza mayor. Estoy, insisto, resumiendo un poco el modelo de fuerza mayor, del ERTE por fuerza mayor del COVID. ¿Cuánto dura la fuerza mayor? ¿Cuánto dura, por tanto, un posible ERTE por fuerza mayor? Pues evidentemente la fecha de inicio, lo dice el artículo 22, pero es evidente, es desde la que concurre la fuerza mayor, es decir, cuando se produce el hecho causante de la fuerza mayor. En este caso, en el que el hecho causante es que no puedo realizar la actividad, pues la fuerza mayor, el día de inicio de la fuerza mayor es cuando no puedo realizar la actividad. Ese es el día primero en el que puedo entender que concurre una situación que justifica el ERTE. Cuando me han dicho que cierro la tienda, que cierro el bar, que no puedo realizar una actividad. ¿Y hasta cuándo dura la fuerza mayor? Pues el artículo 28 primero del Real Decreto Ley 8/2020 le dio una respuesta que probablemente era la correcta, porque esta es una cuestión en sí misma que tiene un poco de artificio. La fuerza mayor dura pues lo que dura la imposibilidad de realizar la actividad. Aquí se dijo que la fuerza mayor duraba mientras estuviera vigente la situación extraordinaria derivada del COVID. Era una definición
suficiente y correcta. La fuerza mayor duraba pues lo que dura esta situación extraordinaria, es decir, lo que dura la pérdida de actividad, la imposibilidad de realizar la actividad como consecuencia de la emergencia sanitaria. Sin embargo, la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 9/2020 introdujo una fórmula, yo creo que desafortunada, no justificada, probablemente con finalidades políticas en las que obviamente yo no voy a entrar, porque asoció la duración de la fuerza mayor a la duración del estado de alarma. Esto, como he dicho antes, no tiene justificación jurídica, porque el estado de alarma es un instrumento que está en la Constitución que permite establecer una situación de atribución de poderes especiales o de poderes extraordinarios por la consecuencia o por una situación que requiere de la adopción de medidas con agilidad, concentración de poderes en el gobierno, en determinados ministerios, etcétera. Pero no tiene que ver con la fuerza mayor. La fuerza mayor, insisto, se produce porque hay decisiones que impiden la actividad y esas se pueden adoptar haya o no estado de alarma. Yo recuerdo a todos, por ejemplo, que hubo algunas comunidades autónomas que decidieron ya ordenar el cierre de comercios antes de la declaración del estado de alarma. Y eso, sin duda, era ya fuerza mayor y todavía no se había declarado el estado de alarma. Bueno, como digo, esta disposición adicional primera, que sigue vigente, por cierto, del Real Decreto Ley 9/2020, asoció la duración de la fuerza mayor a la duración del estado de alarma y esto, pues, como digo, pues ha planteado muchas dudas y ha hecho que la autoridad laboral, en las resoluciones que ha venido dictando, constatando o aprobando los expedientes por fuerza mayor, pues en casi todas las resoluciones se haya dicho que el ERTE por fuerza mayor y, por tanto, las suspensiones y reducciones de jornada acordadas al amparo del mismo, pues que tenían como duración la de la fuerza mayor. Como digo, a mi juicio, injustificadamente. Si pasamos a la siguiente hoja, podemos ver que también en este modelo de fuerza mayor, que estoy repasando, el modelo que llamo COVID-19, pues el procedimiento tiene algunas particularidades, pocas, respecto de lo que ya era la regulación de los ERTE por fuerza mayor. Se entiende que el procedimiento se activa por una solicitud empresarial que justifica la existencia de la fuerza mayor, nada que no existiera antes. Ahora se exige que eso se acompañe de un informe, que antes no se exigía, y la autoridad laboral tiene como función, eso es como lo llama la ley, constatar que existe fuerza mayor. Es decir, la autoridad laboral se limita a decir, en este caso concreto y para esta empresa concreta y para estos trabajadores concretos, pues constato que efectivamente concurre fuerza mayor. ¿Por qué? Porque estos trabajadores no pueden realizar la actividad que les es propia por las decisiones adoptadas con base en esta situación de emergencia sanitaria. Ahí se ha planteado un debate interesante, pero que yo creo que ahora no viene al caso. Estamos en otro ya momento y escenario sobre el silencio positivo, que se ha dado con mucha frecuencia porque las autoridades laborales, tanto autonómicas como central, pues se han visto desbordadas por el número de solicitudes y, por tanto, en muchos casos no han resuelto en los 5 días que legalmente tienen para resolver. Bueno, el silencio claramente es un silencio positivo. Si no se responde por la autoridad laboral en 5 días, se entiende que el expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, pues está autorizado. Hay informe de la Inspección de Trabajo que no es preceptivo y no hay más novedades en el procedimiento. Por último, si pasamos de hoja, para completar este repaso del modelo de ERTE por fuerza mayor con el que llevamos conviviendo desde el 14 de marzo, pues se estableció en su momento un régimen de bonificaciones que han estado vigentes para los meses de marzo y abril en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, con una exoneración de cuotas del 100% para empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para empresas de 50 o más trabajadores. Y hay aquí, que sí me interesa señalarlo porque yo creo que es importante, dos elementos implícitos en este ERTE por fuerza mayor, en cualquier ERTE por fuerza mayor en realidad, pero sin duda en este modelo de ERTE particular que es el ERTE del COVID-19. 2 condiciones implícitas que no están en la norma, pero que se derivan de la propia naturaleza de la fuerza mayor. La primera es que la fuerza mayor afecta, lógicamente, a los trabajadores, únicamente a los trabajadores en quienes concurra la imposibilidad de prestar sus servicios. Esto es una obviedad. La fuerza mayor no se predica tanto de la empresa en su conjunto, sino de los trabajadores que no pueden realizar o tienen impedida la realización de su actividad. Por eso ha ocurrido en muchos supuestos que las empresas hayan planteado ERTEs por fuerza mayor que no afectan a toda su plantilla, sino a una parte de la misma. En algunas empresas a una parte
esencial de la misma, un 80-90% de la plantilla o hasta el 100%, pero en muchas empresas solo una parte. Piénsese, por ejemplo, en los grandes almacenes que han podido mantener abiertos pues, los supermercados o algunas de las actividades que prestan o los seguros, etcétera, y por tanto, en esa empresa la fuerza mayor no afectaba a todos los trabajadores, sino a una parte de los mismos. Ha ocurrido, por ejemplo, también en restaurantes que también tenían servicio de delivery y que, por tanto, pues han cerrado la actividad presencial, pero han mantenido trabajadores para realizar esa actividad de distribución de productos. Por tanto, esta es una condición implícita del ERTE por fuerza mayor, que es la afectación por razón de que son trabajadores que realmente no pueden realizar la actividad. Y una segunda condición implícita es que cuando es posible la recuperación progresiva de la actividad, los trabajadores pueden ser desafectados parcial y progresivamente. Pero esto no es nada nuevo, esto no es algo que haya inventado el decreto ley del martes, esto ya era posible en todo expediente de regulación temporal de empleo, también en los de fuerza mayor, cuando desapareciera la imposibilidad de realizar la actividad de manera parcial para algunos trabajadores. Por tanto, era perfectamente posible y se ha venido haciendo que algunos trabajadores que inicialmente estaban en el ERTE por fuerza mayor se fueran reincorporando a la actividad por vía de desafectación parcial. Por tanto, como digo, este era el modelo. Bueno, esto nos permite pasar a la siguiente página, donde vamos a ver sobre este modelo cómo impacta el Real Decreto Ley 18/2020, publicado ayer, aprobado por el Consejo de Ministros el martes, como es sabido, también incorporando, en este caso, en un modelo de legislación paccionada, pues incorporando el acuerdo alcanzado entre la COE y los sindicatos, que se ha incorporado por vía de Real Decreto Ley en este 18/2020 que pasamos a analizar. Bueno, intentando también hay muchas dudas seguro y habrá muchas preguntas y por tanto voy a poner el foco donde intentando introducir claridad, pero también planteando las dudas y algunas de ellas planteando la difícil solución que tienen. Bueno, esta nueva norma tiene, lo más particular de la nueva norma es que hace una distinción extraña en nuestro derecho entre ERTE por fuerza mayor total y ERTE por fuerza mayor parcial. Como digo, es una definición extraña que no habíamos conocido nunca, yo creo que criticable porque me parece artificiosa. Se considera que es ERTE por fuerza mayor total el que concurre cuando se mantienen las circunstancias que impedían el reinicio de la actividad de la empresa, porque concurrían las causas del artículo 22 del Real Decreto Ley, que antes hemos citado, el 8/2020, y siguen concurriendo esas causas y es imposible el reinicio de la actividad. Eso es lo que se considera un ERTE por fuerza mayor total. Pero es importante advertir que esta fuerza mayor total, a pesar de la denominación, en muchos casos no será fuerza mayor total para todos los trabajadores de la empresa, sino para los trabajadores de la empresa que tenían impedido, en función de las causas del artículo 22, la prestación de su trabajo. Antes he puesto varios ejemplos. Empresas pues un gran almacén que ha tenido limitada o impedida, no limitada, impedida su actividad con carácter general, pero podía abrir los supermercados. Luego había trabajadores que no estaban en el ERTE por fuerza mayor. Bueno, a pesar de eso, esto seguiría siendo un ERTE por fuerza mayor total si los trabajadores que estaban en el ERTE siguen no pudiendo reiniciar su actividad. Es decir, que estaríamos ante un ERTE por fuerza mayor total parcial, porque es total porque sigue como estaba antes de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley y eso se considera que es un ERTE por fuerza mayor total, pero eso no significa que afecte a todos los trabajadores de la empresa porque ya había trabajadores que no estaban afectados por esta situación de fuerza mayor. Bueno, aquí la cuestión fundamental es que en esta definición que se hace de la fuerza mayor total están excluidos aquellas empresas que pueden reiniciar parcialmente su actividad, de acuerdo con el procedimiento de desescalada por fases fijado por el Gobierno. Y esta es quizá yo creo la clave y la mayor dificultad que tiene la interpretación y que va a tener la aplicación de este Real Decreto Ley. Cuando las empresas
Pensemos en el sector de restauración, que puede empezar a abrir parcialmente a partir de la fase 1, en el sector hotelero, que puede empezar a abrir parcialmente también a partir de la llamada fase 1. Entonces, en estos supuestos en el que ya no está impedida completamente la actividad, sino que cabe el reinicio parcial de la actividad, ¿puede mantenerse un ERTE de los que la norma llama por fuerza mayor total o necesariamente la empresa tiene que desafectar, tiene que sacar del ERTE por fuerza mayor a los trabajadores en virtud de que puede reiniciar aunque sea parcialmente la actividad? Bueno, dejo la respuesta para la siguiente página. En todo caso, si la opinión sobre la respuesta para la siguiente hoja. En todo caso, lo que es claro es que si sigue concurriendo el ERTE por fuerza mayor total, es decir, si estamos ante una empresa cuya situación no se modifica como consecuencia de estas fases de desescalada porque sigue teniendo impedida la actividad, pues esta empresa seguirá en situación de ERTE por fuerza mayor total y, por tanto, seguirá teniendo derecho, además, durante los meses de mayo y junio, a las bonificaciones que venía disfrutando del 100 o el 75% en función del número de plantilla. Piénsese, por ejemplo, en actividades que todavía no se pueden reabrir, por lo menos en esta fase 1 inicial. Ya iremos viendo en las siguientes fases, por ejemplo, pues los grandes centros comerciales. Siguen sin poder abrir, siguen, por tanto, en fuerza mayor total porque no pueden reiniciar parcialmente la actividad. Si pasamos a la siguiente hoja, pues vemos la otra cara de la moneda que se establece por referencia, que es la de las empresas que pasan a estar en una situación de ERTE por fuerza mayor parcial, que se define, como digo, es la otra cara de la moneda del anterior, porque la causa que concurría y que justificaba la causa mayor permite ahora la recuperación parcial de la actividad. Es el caso, por poner el ejemplo más evidente, del sector hotelero o del sector de restauración. Concurría causa de fuerza mayor, sigue concurriendo causa de fuerza mayor, pero ya pueden reiniciar la actividad porque están en una fase en la que ya se les permite que recuperen una parte de su actividad, abriendo con limitaciones, una parte del aforo, una parte de la actividad que venían realizando. Estas empresas se encuentran necesariamente en situación de ERTE por fuerza mayor parcial. Entonces, aquí la gran pregunta es, si una empresa que puede reiniciar parcialmente la actividad decide no reabrirla, no recuperar parcialmente la actividad, porque no es económicamente viable. Pensemos en un hotel en zona vacacional que se encuentra en una situación en la que puede teóricamente abrir, está en una fase, esa zona donde se encuentra el hotel, que ya permite la apertura parcial de la actividad en un 30% o lo que sea, pero económicamente es inviable reabrirlo porque no hay turistas, porque está cerrado el tráfico aéreo, etcétera. ¿Se encuentra, a pesar de eso, en un ERTE por fuerza mayor parcial? Mi opinión, con todas las dudas posibles, es que es así. La separación entre el ERTE por fuerza mayor total y parcial se hace no por razón de lo que decida la empresa, sino por razón de la capacidad que, de acuerdo con la norma, tiene para recuperar parcialmente la actividad. Y si puede recuperar parcialmente la actividad, ya no se encuentra en ERTE por fuerza mayor total, sino en ERTE por fuerza mayor parcial. Y eso significa que tendrá que desafectar a una parte de la plantilla. Es verdad que la norma no dice a cuál y, por tanto, tendrá una cierta capacidad la empresa de decidir qué trabajadores rescata o qué trabajadores desafecta o reincorpora a la actividad, pero en cualquier caso se encontrará ya en una situación de ERTE por fuerza mayor parcial. Y eso significa, el estar en un ERTE por fuerza mayor parcial, que las bonificaciones ya no serán las que había venido disfrutando que eran las propias que ahora se mantienen solo para el ERTE por fuerza mayor total, sino que pasan a ser las nuevas bonificaciones, que yo no voy a resumir. Ya sabéis que es un cuadro en el que se distinguen las bonificaciones durante los meses de mayo y junio, y donde se distinguen además las bonificaciones en función de que sean trabajadores de los que se han reincorporado o de los que no se han reincorporado, y en los que se distingue además entre empresas de más de 50 o menos de 50 trabajadores. Entonces, bueno, pues es una tabla que todos habéis visto, pues ya se han elaborado, donde hay que distinguir los tres factores, que sea mayo, que sea junio, el número de trabajadores y que son trabajadores que se reincorporan o que no se reincorporan. Y eso determina cuál es el porcentaje de bonificación aplicable durante estos dos meses. Bueno,
Espero luego en las preguntas, seguro que hay muchas preguntas de eso, pero haber contribuido a clarificar esta diferencia entre el ERTE por fuerza mayor total y parcial. ¿Cuál es la duración del ERTE en esta nueva reconstrucción del ERTE COVID a través del Real Decreto Ley del martes, el 18 de 2020? Bueno, pues ahora ya, digamos, se produce por un lado una vuelta a la normalidad, el ERTE se desvincula del estado de alarma, el ERTE dura lo que dure la causa de fuerza mayor, con carácter general, ya no importa que siga o no el estado de alarma, sino que lo que importa es que siga concurriendo la causa de fuerza mayor, total o parcialmente, para una parte de la plantilla o para toda la plantilla. Pero, nuevamente, excepción a la excepción, con un límite que es el 30 de junio. Se establece un límite del 30 de junio cuando terminaría la posibilidad de vigencia de los ERTEs. Pero también aquí se abre una posibilidad en la disposición adicional primera, que es que el Gobierno, si persisten restricciones de actividad, pueda prorrogar esa fecha después del 30 de junio. Por tanto, digamos que aquí se ha vuelto a una cierta ortodoxia, porque el ERTE por fuerza mayor durará lo que dure la fuerza mayor, es decir, lo que dure la limitación, impedimento o cese o cancelación de la actividad que puede realizar la empresa como consecuencia de las restricciones adoptadas por la autoridad pública, con independencia de que se mantenga o no el estado de alarma. Yo creo que en este punto de la duración pues se ha introducido una cierta claridad, aunque es verdad que es una claridad sometida nuevamente a incertidumbre, porque se permite o se admite que a partir del 30 de junio estos ERTEs por fuerza mayor se puedan prolongar. Si pasamos de página, entro en otro tema que yo creo que es el segundo agujero negro o dificultad de esta norma, aparte de la distinción entre ERTE por fuerza mayor total y ERTE por fuerza mayor parcial, que es el procedimiento que la norma llama de renuncia al ERTE, que es un término jurídico también ajeno al conocimiento tradicional de los laboralistas, porque en los ERTEs siempre se había hablado de desafectación, es decir, el ERTE es una medida de suspensión de contrato, de reducción de jornada, que afecta a un número determinado de trabajadores, pero respecto de los que la empresa siempre lo ha podido hacer antes de esta situación, desafectar trabajadores, porque desapareciera la causa que justificaba el mantenimiento de la suspensión de contrato o de la reducción de jornada. Bueno, ahora se introduce este término, que yo creo que es criticable porque jurídicamente tiene un significado además confuso que no responde a esta situación, que es el de renuncia, que la empresa renuncia al ERTE, que insisto, no es una renuncia, es una desafectación porque deja de concurrir la causa. Bueno, aquí hace una distinción la norma entre la renuncia total, que hay que comunicar en el plazo de 15 días a la autoridad laboral, que parece que es pues el cese completo del ERTE por fuerza mayor. Lo que llama renuncia es una desafectación completa, es decir, que la empresa comunica, que insisto, ya lo podía hacer antes sin ninguna dificultad, la empresa comunica que deja o que reincorpora a todos los trabajadores y por lo tanto que ninguno permanece ya, porque ha desaparecido la causa, ninguno permanece ya en situación de suspensión de contrato o reducción de jornada. Esto ahora es lo que se llama una renuncia total, que hay que comunicar a la autoridad laboral y que hay que comunicar también al Servicio Público de Empleo mediante la aportación de la comunicación en la que se le identifique cuáles son los trabajadores, sean todos, que sería una renuncia total, o sea parcial, porque sea una parte de los trabajadores. Aquí la clave, y es en lo que me quiero detener porque está conectado con lo que antes decía, es que dice en una expresión imperativa que las empresas deberán comunicar al SEPE las variaciones en el número de personas afectadas o en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, dice cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afecten a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas. Es decir, nuevamente parece que la norma parte de que cuando se puede reanudar la actividad, porque ya se permite legalmente la reanudación de la actividad, porque deja de operar la restricción, insisto en los ejemplos que he puesto, se puede reabrir en el 30%, se pueden reabrir las terrazas, en este caso es imperativo comunicar la desafectación de esos trabajadores, lo que aquí se llama la renuncia, mal llamado, entiendo yo, la renuncia al ERTE respecto de esos trabajadores que pueden reiniciar su actividad o que pueden pasar de una situación de suspensión de contrato
a reducción de la jornada, que es preferente en la norma, que se considera, digamos, un escalón más abajo en la afectación del trabajador. De manera que el esquema vuelve a ser el mismo. Las empresas, en función de que la reanudación de la actividad es posible, deben de ir comunicando qué trabajadores se reincorporan. Es verdad, como he dicho antes, que la norma no establece porcentajes ni límites y, por tanto, deja al criterio de la empresa la identificación de cuál es la intensidad y la progresión, digamos, de trabajadores o el momento de reincorporación de los trabajadores a la empresa una vez que se puede reiniciar esa actividad. Pero, insisto, parece que la norma lo que no deja es capacidad de decisión a la empresa para mantener en situación de ERTE por fuerza mayor a los trabajadores que ya podrían trabajar, aunque la empresa decida que no lo hagan porque económicamente no le interesa, en cuyo caso probablemente habría que acudir a un ERTE por causas productivas. Si pasamos de hoja, pasamos a un punto siguiente que yo creo que tiene mucha trascendencia y que conecta con esto último que estaba diciendo, que es la conexión de los ERTEs por fuerza mayor con los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que era una conexión que había planteado muchas dudas, aunque a mi modo de ver, en la norma anterior, en el Real Decreto Ley 8/2020, estaban las claves para poder articular ese tránsito desde el ERTE por fuerza mayor al ERTE por causas fundamentalmente productivas o económicas también, sin mayor dificultad. Bueno, ahora la norma lo que ha hecho es, digamos, clarificarlas. Yo creo que esto que dice ahora la norma, insisto, ya se podía hacer, pero la norma ahora lo clarifica y establece una diferenciación entre los ERTEs que se inicien a partir del 13 de mayo, de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, y hasta el 30 de junio. Entonces, bueno, aquí fija también un marco temporal y dice, el ERTE que se inicie después del 13 de mayo, fijaros que el inicio de un ERTE hay que considerar como fecha de inicio la fecha de comunicación por la empresa a la representación de los trabajadores y a la autoridad laboral, en la que se expone la propuesta de causas y se entrega la documentación y se inicia el periodo de negociación con la constitución de la comisión negociadora. Esa es la fecha de inicio del ERTE. Entonces, en los ERTEs que se inicien desde el 13 de mayo al 30 de junio, pues lo que se dice aquí son varias cosas que, insisto, yo creo que no son novedosas, pero que la norma viene a clarificarlas. Lo primero que dice es que sigue siendo de aplicación el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020 y, por tanto, que siguen vigentes las especialidades en plazos y sujetos legitimados que establece este precepto. Recordáis que se reducen los plazos, 5 días para constituir la comisión representativa, 7 días para negociar y se introduce alguna novedad en materia de sujetos legitimados para negociar cuando no hay representantes de los trabajadores en la empresa porque se establece una preferencia en la legitimación para negociar en favor de los sindicatos más representativos en el sector. Por tanto, se puede seguir iniciando estos ERTEs al amparo del artículo 23. ¿Qué pasará después del 30 de junio? Nuevamente, pues habrá que esperar. Si hacemos caso a lo que ahora dice la norma, a partir del 30 de junio se podría seguir iniciando un ERTE por causas productivas, obviamente, pero ya no bajo la aplicación del artículo 23, sino bajo la aplicación del régimen general del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Pero es posible que en la medida en que se vuelvan a extender en algunos sectores, si es que ocurriera los ERTEs por fuerza mayor, puesto que se habilita al Gobierno para hacerlo a partir del 30 de junio, también se pudiera extender la aplicación de esta norma. Clarifica también la norma algo que yo creo que también era perfectamente posible hasta ahora, y es que, estando vigente un ERTE por fuerza mayor, se puede iniciar la negociación de un ERTE por causas económicas o productivas. Pero es evidente, esto ya se podía hacer. Yo lo hemos hecho en el despacho en muchas ocasiones, con una salvaguarda, y es que los efectos del ERTE por causas productivas, en su caso, tendrá efectos o tendrá aplicación las medidas a partir de la fecha en que concluya la situación del ERTE por fuerza mayor, pero por supuesto que se podía iniciar la negociación. Bueno, ahora la norma, y no viene mal, lo clarifica y, por tanto, nada impide que, estando vigente un ERTE por fuerza mayor, se inicie un ERTE por causas productivas, tanto para el momento en que termine el ERTE por fuerza mayor como para los trabajadores que ya no se pueda considerar que están en fuerza mayor,
por ejemplo, porque están adscritos a un reinicio de la actividad, pero ese reinicio de la actividad pues no se produce, no es económicamente viable y por tanto exige que se articule para esos trabajadores un nuevo ERTE por causas económicas o productivas. Y se dice aquí una norma añadida también para estos supuestos que si el ERTE se inicia, si el inicio del ERTE por causas productivas se produce cuando ya ha finalizado el ERTE por fuerza mayor, es decir, imaginemos el supuesto, ERTE que termina antes del 30 de junio por fuerza mayor porque ha dejado de concurrir el impedimento a la actividad para esa empresa, porque en aplicación del plan de desescalada la actividad en cuestión que se realiza ya se puede realizar plenamente a partir de, por ejemplo, pues el 25 de mayo, pues en ese caso, si la empresa a partir de esa fecha inicia un ERTE por causas productivas, se pueden retrotraer los efectos de ese ERTE por causas productivas a la fecha de terminación del ERTE por fuerza mayor, el 25 de mayo, por poner el ejemplo que he puesto. Bueno, este es el mecanismo que establece la norma de conexión entre ERTE por fuerza mayor y ERTE por causas productivas para los que se inicien a partir del 13 de mayo. Si pasamos a la siguiente hoja, pues la norma nos hace referencia a los ERTEs vigentes al 13 de mayo, es decir, a estos ERTEs que se han tramitado, yo antes hacía referencia, lo han hecho muchas empresas, a los ERTEs por causas económicas o productivas que se han tramitado y que, por tanto, están ya vigentes antes del 13 de mayo. Y aquí la norma lo que dice, pues también es una obviedad, porque es una mera declaración, que es que siguen como estaban, es decir, que siguen vigentes con los efectos, alcance, duración, etcétera, que tuvieran en el momento de entrada en vigor de este Real Decreto Ley. Y por último, se ha olvidado el legislador, en este tipo de normas que se hacen muy rápido y paccionadas, se ha olvidado de un tercer posible supuesto, que es el de los ERTEs que están iniciados antes del 13 de mayo, se ha iniciado la negociación antes del 13 de mayo, pero que están en fase todavía de negociación, es decir, por tanto, no están vigentes, que es el supuesto anterior que regula la norma. Como digo, el legislador no ha contemplado esta posibilidad, que es una posibilidad intermedia, pero yo creo que sin dificultad puede entenderse que estos ERTEs que se han iniciado antes del 13 de mayo, pero cuya negociación va a concluir después del 13 de mayo, pues sencillamente seguirán aplicándose en los términos en que se pacten, pero sin retroactividad, porque la retroactividad solo está contemplada para ese supuesto excepcional referido antes en el que no estarían este grupo de ERTEs. Si pasamos a continuación, voy a ir siendo breve porque he prometido brevedad y yo creo que llevo ya media hora. Voy a, en 5 minutos, intentar concluir mi intervención. Bueno, hay nuevamente en la norma una referencia a limitaciones empresariales. Es sabido que esto ha provocado mucho debate y oposición, como es evidente, por parte de la representación empresarial, de la COE, que es la introducción de medidas que no están estrictamente vinculadas a la dinámica normal de los ERTEs, pero que son medidas de limitación a posibles decisiones empresariales que tienen importancia y que, por tanto, hay que recordar y conocer. La primera, menos habitual, que es que aquellas empresas con domicilio fiscal en paraísos fiscales pues no podrán acogerse a los ERTEs por fuerza mayor. Es verdad que esta previsión, entiendo yo, que no afecta, no tiene, porque probablemente no sería constitucional que lo tuviera, efecto retroactivo, de manera que no afecta a los ERTEs ya tramitados y aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley que se produce el 13 de mayo de 2020. Y la segunda limitación, mucho más importante, que es mucho más discutida, que es la prohibición de pago de dividendos en el ejercicio 2020, o mejor dicho, correspondientes al ejercicio fiscal 2020. Por tanto, ha quedado fuera de la prohibición la posibilidad de pago de dividendos del ejercicio 2019, aunque el pago se haga ahora en el año 2020. Y aquí la previsión, que es una previsión, digamos, que yo creo que en los términos que ha quedado pues es limitada, es una prohibición de pago de dividendos que no se aplica a empresas de menos de 50 trabajadores y es una prohibición en la que se incorpora cuál es
la manera de eludir la propia prohibición, es decir, que es una prohibición en el fondo condicionada. Lo que se dice es, usted no puede pagar dividendos, regla general, pero sí puede hacerlo si devuelve las cotizaciones a la Seguridad Social de las que se ha exonerado en virtud del ERTE por fuerza mayor. Por cierto, la norma no dice que haya que hacer esa devolución con intereses, aunque probablemente es de pensar que cuando se hiciera la liquidación se exigirán los mismos. Pero no hay previsión normativa respecto de los mismos, sino que se dice que se devolverá el importe de la exoneración disfrutada. Y en ese caso, pues la empresa, como esta es una decisión que habrá que tomar por la empresa una vez terminado el ejercicio del 2020, en el año 2021, pues podría decidir pagar el dividendo devolviendo las cantidades de las que se ha exonerado. Si pasamos a la página siguiente, estaría, y con eso concluiría mi intervención, una nueva versión de una limitación que, sin embargo, no es nueva. Esta limitación es la que apareció, como es sabido, en la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, que es el llamado compromiso de mantenimiento de empleo que se introdujo en esta disposición adicional sexta, que también ha sido muy discutida. Y lo que hace ahora la norma es hacer una interpretación auténtica de cuál es el alcance de este compromiso de mantenimiento de empleo. Por tanto, da una nueva versión a la redacción de esta disposición adicional sexta y yo creo que cierra un debate que se había abierto sobre muchos de los aspectos aquí controvertidos. Y clarifica, y yo creo que en este aspecto pues hemos salido ganando, porque yo creo que la clarificación ahora seguro que sí siguen produciendo dudas y ahora seguro que en las preguntas y en el debate habrá alguna, pero yo creo que menos dudas que antes. Primero, este compromiso de mantenimiento del empleo solo es aplicable para las empresas que tramiten ERTES por fuerza mayor. Por tanto, se despeja la interpretación, que no era imposible en la versión anterior de la disposición adicional sexta, de que también fuera obligatorio ese compromiso de mantenimiento del empleo cuando la empresa tramita un ERTE por causas económicas o productivas. Ya no es el caso. Este compromiso de mantenimiento del empleo solo opera para los ERTES por fuerza mayor. Segunda clarificación. Es un compromiso que juega o cuyo contador se activa individualmente. La duración de ese compromiso es de 6 meses desde la reincorporación al trabajo de cada trabajador, de manera que es un contador móvil. El compromiso dura 6 meses para cada trabajador respecto de su propia incorporación. Cada trabajador, cuando se reincorpora, empieza a contar 6 meses durante los cuales tiene la empresa respecto de ese trabajador un compromiso de mantenimiento del empleo. Se clarifica además, siguiendo aquí la estela de lo que ya habían hecho interpretaciones a través de instrucciones dictadas por la Dirección General de Trabajo, se clarifica que este compromiso solo se incumple cuando el despido o la extinción del contrato no está amparada en derecho o cuando la extinción se produce por causas objetivas, tanto sea despido objetivo individual como despido colectivo. Por tanto, no se incumple cuando el despido es justificado, despido procedente, ni tampoco se incumple cuando estamos ante una extinción de contrato temporal por llegada de su término ordinario. En ese caso tampoco habría incumplimiento. Tampoco habría incumplimiento en los supuestos que la norma cita y que no reproduzco yo, de dimisión o de jubilación o cualquier otra causa extintiva del contrato. Por tanto, el compromiso se incumple, insisto, por despido injusto, por extinción de un contrato temporal sin que haya llegado su término o por despido por causas objetivas, sea colectivo o individual. También se clarifica, y yo creo que esto es muy importante porque se habían aventurado algunas interpretaciones en función del cual este incumplimiento posible de este compromiso pues afectaría la calificación del propio acto extintivo, del propio despido, etc. Ahora se clarifica, a mi modo de ver, que el efecto del incumplimiento está tasado. El incumplimiento conlleva el reintegro de las cotizaciones de las que la empresa se ha exonerado en el ERTE por fuerza mayor. Pero surge una duda, y una duda sinceramente difícil de responder, y es si este reintegro de cotizaciones se predica solo de los trabajadores respecto de los que se ha incumplido el compromiso o respecto de todas las cotizaciones respecto de las que se ha producido la exoneración. Mi opinión, leyendo el precepto muchas veces hacia atrás y hacia adelante, es que el incumplimiento puede desencadenar la obligación de reintegro de todas las cotizaciones que se han disfrutado respecto de todos los trabajadores afectados por el ERTE por fuerza mayor, aunque el incumplimiento se haya producido solo respecto de una parte de los mismos. Pero es una interpretación que admito sometida
como decimos los juristas, a cualquier otra mejor fundada en derecho, porque es dudoso, leyendo la norma, cuál es el alcance de la interpretación de esta devolución de cotizaciones que hay que realizar. Bueno, no es aplicable a empresas en riesgo de concurso este compromiso de empleo, y se ha introducido una última previsión que realmente yo he leído en los artículos que bueno, una cierta satisfacción en el sector empresarial por esta inclusión, que me deja un poco perplejo porque no puede ser más abierta. Es una norma en blanco. Se dice que a efectos de este compromiso se valorará en atención a las características de los sectores, especialmente en empresas con alta variabilidad y estacionalidad en el empleo. Pero no se dice ni quién hace esa valoración, ni qué significa esa valoración, ni si esa valoración tiene como consecuencia que ya no haya que devolver las cuotas, ni cómo se evalúa. Es decir, estamos aquí ante una norma, yo creo que a mi juicio impropia de un Estado de Derecho, donde dice, se valorará. No sabemos quién valorará, quién lo valora, la Administración, la Tesorería General de la Seguridad Social, el juez. ¿Quién valora que una empresa no ha podido cumplir el compromiso porque estamos ante una empresa con alta variabilidad o estacionalidad en el empleo? Bueno, yo creo que este tipo de normas, en fin, propias quizá de una situación de emergencia, pero son las que nuestra legislación no debería incorporar para no introducir incertidumbre jurídica que, en fin, en estos tiempos pues no es favorable. Bueno, yo agradezco a todos la atención, nuevamente a EY la colaboración y este trabajo conjunto que estamos haciendo en este seminario y en el propio asesoramiento a los clientes. Yo he intentado hacer una valoración desde el punto de vista jurídica de cuál es la nueva situación normativa, pero es evidente que cuando se va a tramitar un ERTE hay una parte esencial que muchas veces no son conscientes las propias empresas, que esto hay que documentarlo. La tramitación de estos ERTE solo sale bien si se tiene un soporte de datos económico, documental, etcétera. Y para eso la labor que realiza firmas como EY, que nos consta, porque lo estamos haciendo con ellos en algunos procesos, su profesionalidad y su conocimiento, pues son claves para que el ERTE pueda salir bien. Porque todo esto requiere de datos. Cuando decimos que se impide la actividad, que la actividad se limita, que se puede reiniciar parcialmente, todo esto hay que ponerle datos. Lo hace la empresa, pero la colaboración de expertos que ayuden a ordenar esos datos, a valorarlos, pues es esencial. Y por tanto creemos que la parte que viene ahora del seminario en la intervención de los profesionales de EY pues es básica. Yo con esto, Juan Pablo, si quieres continuar, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Martín, por tu brillante exposición del modelo de ERTES COVID de entrada del Real Decreto Ley 8/2020 y del modelo ERTES COVID de salida, esperemos, del modelo del Real Decreto Ley 18/2020 y la valoración que has hecho. Habrá ocasión al final del seminario para ir respondiendo a algunas de las preguntas que ya se nos han trasladado, que desgraciadamente probablemente no podamos completar, pero que probablemente pues podamos contestar en colaboración con Sagardoy por vía escrita. Entonces, transitamos del núcleo del seminario con la exposición de Martín a esta parte complementaria que queremos trasladar desde EY, que es cómo o qué elementos adicionales al asesoramiento jurídico hay que contemplar para hacer que el expediente sea robusto y pueda transitar sin problemas, ¿no? Y para ello, en primer lugar, quería dar la palabra a Miguel Ángel Berzal, socio de Forensic de EY, que viene trabajando ya desde hace largo tiempo con Sagardoy y también con otros despachos en la elaboración de informe técnico, pericial y memoria que acompaña a los expedientes. Y sin más, si os parece por mi parte, pues le doy la palabra a él para que nos informe sobre ello. Posteriormente se lo daré a Alex Soler-Lluró, que es socio del área de transacciones de restructuring, para que nos ilustre sobre cómo esta estrategia hay que insertarla en la estrategia global de reestructuración de la compañía ante estas situaciones y cómo es importante establecer previsiones y cómo va a afectar la actividad económica a la empresa y en virtud de ella establecer la estrategia jurídica y también la estrategia de recursos humanos. Y finalmente yo abordaré también rápidamente cómo desde el ámbito de los recursos humanos
podemos complementar estos necesarios servicios. Así es que, sin más, Miguel Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Como bien decía Martín, toda la parte legal, toda la documentación que se tiene que aportar a un expediente, hay un componente económico y es de bajar a la tierra, poner en números todos aquellos conceptos legales, jurídicos y laborales que la compañía, junto con sus asesores laborales, han decidido. Estos componentes económicos se plasman en dos documentos que son muy similares, que es la memoria explicativa y el informe técnico, que tienen que ir totalmente alineados. Simplemente, en primer lugar, bueno, como todo el mundo conocerá, el objetivo fundamental del informe técnico es acreditar las causas objetivas que se han identificado como el desencadenante de la solicitud del ERTE. Esto puede ser causas organizativas, técnicas, económicas y productivas. No cabe duda que en el contexto del COVID-19 las principales causas que nos estamos encontrando son de índole productiva y ya últimamente también nos estamos encontrando con causas organizativas. Las de índole productiva, todo el mundo entiende perfectamente que cuando una compañía tiene que cerrar su actividad o no puede prestar el servicio porque no tiene demanda, pues obviamente esto es una causa clarísimamente productiva, o también en el caso de compañías productoras en las cuales no tiene los productos necesarios para poder fabricar. Estas son las causas productivas que nosotros tenemos que acreditar en ese informe técnico y que forma parte también, digamos, de la documentación económica. Y también últimamente han salido a la luz las causas organizativas, y esto es, compañías, procesos de fabricación que tienen que adaptar sus cadenas de montaje a las casuísticas y las necesidades y requerimientos en materia sanitaria que está estableciendo la normativa en vigor, es decir, mayor distanciamiento entre los empleados, poner mamparas, etcétera, etcétera. Todo esto requiere de un tiempo en el cual la cadena de producción tiene que ir o bien ralentizarse o bien paralizarse o bien no todos los 3 turnos que hay, sino solamente un turno, y por consiguiente todo esto es una causa organizativa. Si me podéis pasar página, por favor. Entonces, ya nos encontramos en que la compañía, con sus asesores laborales, han decidido presentar un ERTE. Entonces, este ERTE tiene que incluir la memoria explicativa y el informe técnico, que son 2 documentos en sí mismos, pero que el informe técnico incluye todos los aspectos que se incluyen en la memoria explicativa y además esta memoria incluye determinados temas más bien de índole que es como el número de empleados que se van a incluir en el ERTE o el porcentaje de afecto, los criterios de afectación al mismo. El informe técnico básicamente tiene un principal objetivo y es acreditar la causa que ha originado la solicitud de este ERTE. Simplemente para que todo el mundo tenga idea de qué es este informe técnico, pues hay una parte inicial que es la descripción de la sociedad, el contexto general donde opera la misma. Posteriormente se habla del contexto general de la situación económica y sanitaria como consecuencia del COVID. Y pasamos al núcleo fundamental de lo que es el informe técnico, que es la identificación de la causa objetiva y acreditar la misma. Como bien decía Martín en su exposición, obviamente lo importante de toda la presentación de un ERTE es que se pueda documentar las causas que están generando esta solicitud. Y esto es lo que nosotros hacemos en este apartado del informe técnico, es acreditar la causa. Si es una causa productiva, pues por ejemplo que no tienes no tienes demanda suficiente de tus productos o que no tienes capacidad de generar ningún tipo de ingreso porque tienes cerrado el establecimiento. Y el siguiente paso, una vez que hayamos acreditado adecuadamente la causa que está sustentando la solicitud de este ERTE, tienes que pasarlo a números, es decir, cuál es el impacto económico que ha originado la causa objetiva que se ha acreditado anteriormente. Es decir, si tú tienes, obviamente, un establecimiento cerrado o tú no tienes suficiente demanda para poder abrir este establecimiento, esto tiene un impacto directo en la cuenta de resultados. ¿Qué impacto tiene? Primero, que no vas a tener ingresos
en un periodo, no solamente ahora, sino en un futuro. Entonces, por consiguiente, tienes que rediseñar y reelaborar los presupuestos que ya tenías elaborados anteriormente. Te va obviamente, a tocar la cuenta de resultados porque no vas a tener ingresos. Vas a tener que hacer un ejercicio de análisis, que eso se está viviendo en todas las organizaciones, de costes. Costes fijos tendrás que renegociar con terceros para tratar de limitarlos al mínimo, y los costes variables, pues lo mismo, muchas veces van a disminuir, pero tienes que hacer un ejercicio de, digamos, limitarlos y tenderlos a cero. ¿Todo esto qué te va a ocurrir? Pues que el resultado de la compañía obviamente se va a ver muy, muy afectado si no se produjese además una reducción de los costes de personal. Entonces, uno de los ejercicios que también tenemos que hacer es ver el impacto que tiene si no tuvieses esta reducción de los costes de personal como consecuencia de la solicitud del ERTE. Si pasamos a la página siguiente, todo esto tiene que tener un contexto temporal, es decir, el impacto que va a tener esa causa objetiva que nosotros hemos acreditado es un impacto temporal, y ese impacto va a tener que estar perfectamente ligado a la petición de la solicitud del ERTE, es decir, el horizonte temporal del ERTE. ¿Qué quiero decir con esto? Si el ERTE se está solicitando, por ejemplo, que va a tener una duración de 6-9 meses, pongamos, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2020, obviamente los presupuestos que tú tienes que elaborar post-COVID, es decir, con unos ingresos que al principio van a ser cero y luego va a haber un desescalado con unos ingresos mínimos, vas a tener que considerarlos con ese horizonte temporal. Muy importante, la solicitud del ERTE, el horizonte temporal, tiene que estar directamente ligado con la causa que estás acreditando, y que todos los números y todos los datos económicos tienen que estar alineados con ese horizonte temporal. Todo esto se plasma en nuestro informe técnico, que a su vez tiene un último apartado que para mí es fundamental, y es los factores mitigantes. Es decir, ya hemos identificado las causas, las hemos acreditado, hemos visto el impacto que tienen estas causas, y ahora hay que incluir qué factores mitigantes está estableciendo la compañía para no solo tirar de la cuenta de resultados la línea de gastos de personal, sino que básicamente está haciendo otros esfuerzos para minimizar el impacto del COVID. Por ejemplo, cursos de formación, reducción de los gastos a mínimos, renegociación con terceros de los contratos de alquiler, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido una diligencia de la compañía para reducir los gastos al mínimo. Es decir, no solamente se han tocado la cuenta de gastos de personal, sino que la totalidad de los gastos, y además se han iniciado cursos de formación, o se está aprovechando, por ejemplo, este periodo en el cual no tienes abierto la compañía, pues para hacer pequeñas reformas, etcétera, etcétera. Y todo esto se tiene que plasmar porque así lo dice la normativa, y además es muy bien visto por las autoridades que luego tienen que decidir la viabilidad de este ERTE. Al final, toda esta información, toda esta documentación se plasma en un informe pericial que tiene, en mi modesta opinión, una validez fundamental, y es que es un documento elaborado por un tercero ajeno a la compañía, que no solamente acredita los datos y los hechos que la compañía está diciendo y los fundamenta y los baja a números, a cifras económicas, sino que se hace responsable de ellos, y además puede, en caso de que sea necesario, responder a las preguntas que pueda ocurrir si esto al final acaba en un procedimiento judicial por parte tanto de la autoridad, en este caso el juzgado, como las partes. Es decir, explicar cómo se ha llegado a la acreditación de esa causa, y explicar también el impacto económico. Dicho esto, para nosotros es fundamental la colaboración conjunta, digamos, entre los asesores legales, en este caso Sagardoy, y la compañía con nosotros, para que tanto los aspectos legales como económicos estén totalmente alineados, tanto en la memoria explicativa como en el informe técnico, con todo el valor acreditativo que pueda tener un informe de un tercero ante, digamos, terceras partes, como puede ser los representantes de los trabajadores, la autoridad laboral o, en última instancia, la sede judicial. Esto es todo por mi parte,
Juan Pablo, o si quieres directamente Alex, puede explicar la parte de reestructuración. Le doy la palabra a Alex. Hola, buenos días a todos. Sí, se me escucha perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que son los inconvenientes de hablar el último, ¿no? Que el primero que ha sido tremendamente interesante y que la mayoría de temas están encima de la mesa, ¿no? Tanto desde la perspectiva de marco normativo laboral, que también ha explicado todo el equipo Sagardoy, como desde la parte más de informe, ¿no? Que acaba de explicar fantásticamente Miguel Ángel, ¿no? Así que la idea es no robaros mucho tiempo, porque creo que es importante que podamos atender a las preguntas del auditorio. Sí explicarles un poco qué hace un tipo de reestructuraciones en un lugar como este, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es aplicar toda la experiencia que tenemos en procesos de reestructuración, que es a lo que dedicamos todo nuestro día a día, tanto reestructuración financiera como operativa, a situaciones contextualizadas en marcos de ERE, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, un proceso de reestructuración, por ejemplo, financiera, no deja de ser una negociación que tenemos con entidades financieras o cualquier otro financiador en las cuales la argumentación de causas del por qué estamos en esa situación y sobre todo las soluciones, planes de contingencia y el buscar un hilo argumental claro para poder defender el interés de la compañía delante de sus acreedores es fundamental, ¿no? Y en eso basamos nuestro éxito, ¿no? O el éxito de nuestros trabajos, ¿no? Al final es, oye, vamos a dotarnos de todo el hilo argumental suficiente, cuáles son las causas que producen la situación, para luego poder dar una solución absolutamente alineada a intereses de la compañía, ¿no? Pues a mí se me ocurre que un expediente laboral del tipo que sea, me da igual que sea un traslado, que sea un expediente temporal, que sea un expediente suspensivo total, lo que pretende es eso, ¿no? Y lo que intentamos aplicar es ese conocimiento a este tipo de situaciones. ¿Qué quiero decir? Nosotros no servimos para decirle a la autoridad laboral, oiga usted, esta compañía ha estado perdiendo ingresos en los 2 últimos trimestres comparado con el año anterior. No hacemos falta para eso, ¿no? Oiga, no tenemos ingresos porque se han cerrado las tiendas porque soy una compañía de retail. Tampoco. Eso no es nuestro cometido porque no hacemos ningún tipo de falta. Hay suficiente gente con capacidades enormes en este foro como para que nosotros podamos aportar algo ahí, ¿no? Sí podemos aportar en situaciones un poco más complejas, quizás, ¿no? Por esa experiencia previa de la que hablaba antes. Qué sé yo, una compañía ubicada en España con una única razón social, filial de un grupo internacional. Y es un caso real. Una parte de dicha compañía elaboraba frenos para trenes y la otra elaboraba sistemas de apertura de puertas, ¿no? Bueno, pues bien, esa compañía, una de las dos áreas era un centro de excelencia y funcionaba estupendamente bien y la otra funcionaba francamente mal, ¿no? Pero económicamente no había ningún tipo de problema. El grupo era perfectamente solvente y la sociedad española también, ¿no? Pues lo que hicimos en ese trabajo fue definir, identificar, elaborar y darle a la gente que elaboraba el informe pericial, en este caso Miguel Ángel, y evidentemente a los abogados defensores de toda la causa, todo nuestro argumento para poder defender esa situación, ¿no? Oye, ¿por qué una sí, por qué otra no? ¿Cuáles eran los indicadores clave de negocio de una división frente a la otra, ¿no? ¿Por qué una era de centro de excelencia y por qué otra no, ¿no? Y sobre todo, medidas de proyección, ¿no? Oye, ¿qué ocurre si esto se pone en marcha? ¿Y qué ocurriría si no se hiciera, ¿no? Porque muchas veces si no se hace una actuación de este tipo, lo que genera es mayor desempleo futuro, ¿no? Pues ese es un poco lo que nosotros intentamos aportar en este tipo de situaciones, ¿no? Todo eso, evidentemente, lo ofrecemos tanto obviamente a la compañía como a sus asesores laborales, como a los emisores de esos informes, de esas memorias técnicas, para que en conjunto tengamos un discurso pues mucho más robusto, como comentaba Juan Pablo antes, ¿no? Poco más. Hay otra slide, la siguiente, que lo que hace es contextualizar un poco lo que hacemos, ¿no? Nosotros hemos diseñado un plan de colaboración a compañías en este contexto COVID. Me ha gustado mucho la primera slide de Juan Pablo, ¿no? Hablaba de una curva, ¿no? que iba la compañía generando valor hasta que llega el COVID y luego lo que hay que hacer es preservarlo y recuperarlo, ¿no? Desde luego, ahora estamos en un momento de preservar ese valor y es el momento fundamental y luego de irlo recuperando poco a poco, ¿no? Pues aquí lo que analizamos es, o lo que explicamos es, todo tipo de medidas que van dirigidas a esa preservación y recuperación de valor fuera
del ámbito laboral, ¿no? Que es el que estamos aplicando aquí, un poco para que tengáis también, para que tengan ustedes, perdón, también un contexto de lo que podemos hacer en esta situación tan compleja como es la del impacto del COVID en el tejido industrial español. Así que por mi parte nada más, dejo paso a mis compañeros y sobre todo al turno de preguntas. Y de nuevo agradecer infinito a Sagardoy que nos haya invitado a colaborar con ellos en esta ponencia. Muchas gracias. Muchísimo. Pues muchas gracias, Alex, por tu brillante y breve exposición, y yo también pretendo ser lo más rápido posible en trasladar cómo desde el ámbito de la consultoría de recursos humanos podemos complementar y reforzar este informe y esta memoria que acompañe a la estrategia jurídica, ¿no? Como os decía, esencialmente lo que pretendemos hacer desde el ámbito de la de recursos humanos es que, identificadas esas causas y acreditadas convenientemente, establezca una estrategia de optimización organizativa adecuada que adapte las medidas de suspensión de contrato, de reducción de jornada o, eventualmente, incluso de extinción de contratos, que adapte plenamente las causas y que las haga proporcionales y perfectamente adaptadas a ello. Sabemos que en caso de que estos procedimientos pudieran acabar en instancia judicial, pues esa adaptación, esa adecuación y proporcionalidad de las medidas en relación con las causas es vital, ¿no? Y no solo optimizarlo en ese sentido de adecuación de las medidas a las causas, sino también en términos de costes, ¿no? O sea, sabemos todos que estos expedientes de regulación temporal de empleo pues pueden tener costes para las compañías por la vía de, por ejemplo, la complementación de la obtención de recursos y rentas de los trabajadores por las prestaciones por desempleo. Bueno, pues nosotros establecimos en función de las características personales de cada uno de los trabajadores y pues cuánto sería el coste que tendría que asumir la empresa en diferentes opciones de decisiones de alcanzar un umbral de compensación de salario. Y a su vez también acompañamos a las compañías en la determinación de los costes de cotización a la Seguridad Social, especialmente en este contexto complejo con la regulación nueva del Real Decreto Ley 18/2020, que sabemos que establece un sistema complejo de exoneraciones a la cotización de la Seguridad Social en función de si es fuerza mayor total o parcial, como ha expuesto brillantemente Martín, en función del número de empleados de la compañía y en función también de los diferentes meses en mayo o en junio en los que se va haciendo esa desafectación de trabajadores. Luego, no es baladí establecer una estrategia adecuada de desafectación de trabajadores, no solo inicial de configuración de las medidas del ERTE, que ya de per sí es muy importante y sobre todo hacerlo, como digo, de manera proporcional a las causas, sino incluso también esa estrategia de desafectación y de salida, que también debe ser proporcional y adecuada a la evolución de la actividad, para lo cual, por cierto, también nuestros compañeros de Forensic nos pueden ayudar. Y adicionalmente también en el ámbito de recursos humanos consideramos que es útil pues, ayudar a los trabajadores a tener visibilidad sobre el impacto que estas medidas tendrán en términos de IRPF o en términos de sus derechos de pensiones. Pasamos a la siguiente slide, donde simplemente trato de trasladaros también un elemento que consideramos que es muy útil considerar en este tipo de expedientes, que está vinculado con el anterior, ¿no? De atender a los trabajadores, ¿no? Lo que llamamos el front office. Las compañías se dedican a lo que se dedican y además tienen los recursos limitados, más aún en esta circunstancia en la que se están aplicando los expedientes de regulación temporal de empleo. Los despachos de abogados se dedican al núcleo, que es la estrategia jurídica, y, sin embargo, los trabajadores pues tienen inquietud y tienen necesidades y conviene acompañarles en este traumático proceso, ¿no? Y también es conveniente establecer este tipo, allá donde haya oportunidad de hacerlo, pues este tipo de asesoramiento personalizado a los trabajadores que les pueda informar convenientemente del estado de situación del expediente y de las implicaciones que este tiene en sus derechos económicos. Y adicionalmente, y esto es extraordinariamente necesario, es gestionar adecuadamente las comunicaciones con la Administración, tanto con el Servicio Público de Empleo Estatal como con la Tesorería General de la Seguridad Social, más allá de la autoridad laboral, con lo que se encarga esencialmente el Departamento Laboral, ¿no? Pero especialmente también en el contexto del Real Decreto Ley 18/2020, que se establece una comunicación expresa y necesaria para la aplicación de exoneraciones en el mes de mayo y en el mes de junio,
y más aún en este complejo esquema de exoneraciones, pues es muy útil que esa labor de comunicación y de interlocución y de tramitación de documentación con la Administración pues se lleve a cabo por profesionales que estén habituados a hacerlo y que descarguen tanto al asesor laboral, que no es esencialmente su labor, como a la propia compañía que no tiene recursos para ello. Y todo ello arbitrarlo si es posible, bajo una coordinación centralizada entre el asesoramiento laboral, la estrategia de reestructuración, la elaboración del informe y toda la aportación que desde la Consultoría de Recursos Humanos se puede hacer a este tipo de informes. Esto era esencialmente lo que por mi parte os quería trasladar para hacer ese decálogo de asuntos que consideramos prioritario por las compañías realizar a la hora de abordar procesos de expedientes de regulación de empleo. Y si os parece, pasamos al turno de preguntas, donde, como podréis comprender esencialmente, pues Martín acumula mucho trabajo que entiendo que lo que no podamos resolver en los escasos 7 minutos que nos quedan, pues podremos responderlo en la medida de lo posible por escrito. Quiero aclarar en este punto algo que no he hecho antes, y es que la presentación que hemos ido ilustrando en este webinar, pues os la trasladaremos también para que podáis contar con ella. En relación con las preguntas, hay muchas y muy diversas. Martín, no sé, te planteo inicialmente 3, por así decir, y vamos a ver qué tiempo tenemos. Hay una muy genérica, ¿no?, que es redundante. Yo creo que tú has abordado en tu exposición, que de alguna manera viene a plantear si es obligatorio desafectar a los trabajadores del ERTE si desaparece la obligación de cierre jurídicamente, pero es operativamente imposible de alguna manera reanudar la actividad. De hecho, se plantea muy ilustrativamente por una persona que ha propuesto una pregunta, en el caso de una contrata, pues yo tengo la posibilidad de abrir jurídicamente porque la norma me permite, pero mi principal cliente no ha abierto, con lo cual pues no tengo capacidad de mantener actividad. Luego, ¿en qué sentido tengo obligación de incorporar a los trabajadores? En relación con la cuestión de la ampliación de la aplicación de ERTES por causa de fuerza mayor más allá del 30 de junio, se plantean, alguna de las personas que nos estaba escuchando, si se podrá tener en cuenta también sectores que inicialmente, pues en la línea de lo que planteaba antes también, ¿no?, que inicialmente se puede jurídicamente establecer que pueden tener actividad, pero que sin embargo por la estructura de su demanda, pues no tienen esa actividad efectiva, ¿no? Si se podrá solicitar que se amplíe más allá del 30 de junio. Y luego, una doble pregunta que está vinculada al doble concepto de la obligatoriedad del mantenimiento y el empleo y las limitaciones al despido. Esencialmente, lo que se plantea es, en términos de cómo afectan estas cláusulas para empresas que están ubicadas en todo el territorio nacional y, sin embargo, en cada uno de ellos pues se encuentran en una fase. Entonces, ¿qué limitaciones tienen al despido y qué limitaciones o qué obligaciones tienen de mantenimiento de empleo? Bueno, preguntas todas interesantes, importantes y no fáciles ninguna de responder. Ya me gustaría, pero la verdad es que la redacción de la norma no es un modelo en muchas cosas de claridad absoluta, ¿no? La primera, la de la desafectación obligatoria, ¿no? Yo creo, vamos a ver, yo creo que aquí la desafectación parcial, cuando se puede reiniciar la actividad, primero hay que definir cuándo se puede reiniciar la actividad. Yo, por ejemplo, en el caso concreto, en ese muy gráfico que se establece de una contrata cuyo reinicio de la actividad está vinculado a que se pueda reiniciar la actividad de la empresa principal, yo creo que probablemente haya que entender que es que no está en disposición de reiniciar ni parcialmente la actividad y, por tanto, que podría seguir en ERTE por fuerza mayor total. Pero, en todo caso, con carácter general, en las actividades en las que, evidentemente, se puede reiniciar parcialmente, pero la empresa decide no hacerlo porque económica o productivamente pues es inadecuado, imposible, inviable o antieconómico, ¿no? Yo creo que aquí, desde luego, el efecto de pérdida de las bonificaciones del ERTE por fuerza mayor total se produce. Es decir, yo creo que toda empresa
que puede legalmente reiniciar parcialmente la actividad, deja de estar a efectos de las bonificaciones en el ERTE por fuerza mayor. A mí me parece que esa conclusión, digamos, entre las posibles, me parece la más segura. En cuanto en sí mismo, ¿cuál es el grado de desafectación? Yo recomendaría a las empresas, en la medida en que no se establece en la norma un porcentaje o una adecuación absoluta entre el porcentaje de posible reinicio de la actividad y el porcentaje de desafectación o de los trabajadores, yo creo que lo recomendable en esos casos es que la empresa empiece, aunque sea progresivamente y aunque sea en un número muy bajo, a desafectar y reincorporar trabajadores. Yo creo que esa es una medida de autoprotección, es decir, en actividades que ya no tienen por qué estar cerradas al 100%, sino que pueden reiniciar parcialmente, yo creo que la medida de desafectar progresivamente a un número, aunque sea reducido, de trabajadores por parte de la empresa, creo que es prudente, sabia y que evita riesgos de revisión de la propia situación de fuerza mayor que se podría realizar en esos casos. Por supuesto, eso tiene como efecto que se cambia la casilla de las bonificaciones y que a partir de ese momento esta empresa está en un ERTE por fuerza mayor parcial y por lo tanto las bonificaciones ya no son las que ha venido disfrutando, sino que son las nuevas que se establecen para los meses de mayo y junio en función de esa situación, ¿no? La segunda pregunta: ¿qué pasa a partir del 30 de junio si a pesar de la pérdida de la prohibición de realizar actividad, pues sigue siendo no económico o no posible por razones organizativas? Bueno, yo creo que en ese caso, y salvo que haya una prórroga de los ERTE por fuerza mayor, que me parece hoy difícil, pues la empresa estará en la situación de tener que tramitar un ERTE por causas productivas. Es más, yo creo que la recomendación que habría que hacer es que las empresas que piensen que aun llegando el 30 de junio y siendo posible desde el punto de vista legal la reapertura de actividades, sin embargo no vaya a ser posible esa reapertura en términos reales económicos, total o parcialmente, pues que empezaran la tramitación de un ERTE por causas productivas. Ya se ha visto que es perfectamente posible, estando todavía vigente el ERTE por fuerza mayor, empezar la negociación del ERTE por causas productivas y establecer en ese ERTE por causas productivas que se aplicará cuando termine el ERTE por fuerza mayor, al día siguiente de terminar el ERTE por fuerza mayor. Por tanto, yo creo que esa sería la respuesta y la recomendación. Y la tercera, no recuerdo bien, creo que te referías, Juan Pablo, a las limitaciones, al compromiso de empleo cuando juega en un supuesto de empresa que tiene centros en distintos sitios y están en distintas fases de desescalada. Bueno, vamos a ver, el compromiso de mantenimiento de empleo juega respecto de los trabajadores que están afectados por el ERTE por fuerza mayor, por tanto, todos, pero juega, como he dicho antes, con un contador individual para cada trabajador que empieza a contar desde el momento en que termina el ERTE por fuerza mayor para ese trabajador. Entonces, yo no veo dificultad en que en función de las distintas fases, pues lo que ocurrirá es que los que prestan servicios en el hotel de Murcia y se han reincorporado el 20 de mayo porque está en esa fase que permite reincorporar, pues sus 6 meses de compromiso de empleo empezarán el 20 de mayo y en Barcelona, que no se podrán abrir los hoteles hasta cuando sea, el 15 de junio, cuando ojalá pronto, ¿no?, por bien de todos, de la economía y del propio sector, pues el contador del compromiso de empleo empezará a contar desde esa fecha de reincorporación, ¿no? Porque estamos ante una escala móvil en esa limitación del compromiso de empleo. Por cierto, quiero matizar una cosa porque he visto alguna pregunta que quizá me he expresado mal y para no dejar dudas, ¿no? El compromiso de empleo implica la prohibición de realizar despidos improcedentes, pero implica también la imposibilidad, es decir, está también afectado por la prohibición de realizar despidos por causas objetivas, sean individuales o colectivos. Creo que lo he dicho, pero he visto alguna pregunta que parecía que había interpretado un poco al contrario, ¿no? Yo creo que eso es lo que está afectado por el compromiso. Aprovechando esa mención, también se ha planteado en las preguntas, pero ¿cuál crees que es la consecuencia de la realización de despidos en el contexto COVID a la luz de la redacción parece que era el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020? ¿Improcedente o nulo? O esa es una. Si quieres te digo dos más y yo creo que ya cerraríamos.
Bueno, has aclarado una pregunta al hilo de tu respuesta de si la exoneración es voluntaria, o sea, la aplicación de la exoneración como venía siendo hasta ahora es voluntaria en función de si activas o no a los trabajadores o depende de la obligatoriedad o no de estar cerrado y es, por lo que planteas, evidente, que no es voluntario, o sea, que en el momento en que tu actividad puede reiniciarse, no te aplican las exoneraciones vigentes hasta ahora, sino otras bastante diferentes que en este caso son bastante reducidas porque precisamente el marco que se ha establecido es de incentivar a los que se activan y desincentivar a los desactivados, de tal forma que la exoneración es muy inferior. Entonces, esa pregunta que te decía del efecto del despido, y luego, si se puede hacer el camino contrario, que puede darse algún caso, no lo sé, una compañía que sepa que puede estar su actividad en fuerza mayor más allá incluso del 30 de junio, ha arbitrado un mecanismo de un expediente de regulación de empleo, de temporal de empleo por causa productiva y que por lo que sea pues quisiera retrotraer el camino inverso al que estabas planteando y más habitual, que es de pasar de fuerza mayor a objetivo, pues pasar de productiva a fuerza mayor. Si eso podría ser posible más allá de si es razonable. Y, a ver, había una tercera... Bueno, hay muchas preguntas, que casi aquí la dificultad. Yo creo que quizá aclarar algo, que yo creo que lo has dicho, es que si se puede pasar de una situación de ERTE por suspensión de contrato a desafectar y aplicar una reducción de jornada. Sí, bueno, pues intentando contestar también con precisión. A la primera, yo no he hecho referencia porque me parecía que tenía, pero hay que recordar que el propio Real Decreto Ley 18/2020 prorroga hasta el 30 de junio la vigencia del artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, que establecía la llamada prohibición de despidos, ¿no?, por causas vinculadas a esta situación, y por tanto que sigue vigente hasta el 30 de junio. Entonces, ahí la pregunta sobre cuál sería la calificación en caso de infracción de esa norma, es decir, porque se despide por esta causa antes del 30 de junio, probablemente la respuesta primero sería desaconsejar hacerlo para evitar ese riesgo. Esta norma le queda 1 mes y medio de vigencia en los términos que está redactada. Mi opinión es que desde el punto de vista estrictamente legal, la consecuencia de hacerlo es que carece de causa. De hecho, el artículo 2 lo que decía es que se entenderá que no concurre causa para despedir y, por tanto, la consecuencia debería ser, en términos puramente jurídicos, la improcedencia. Pero a mí no me parece imposible que algún juez, y de hecho ha habido alguna manifestación de algún juez en ese sentido, pues pudiera entender que estamos ante un despido nulo porque infringe una norma de urgencia o de emergencia como es esta. En fin, empezaremos en el baile de las discrepancias judiciales, ¿no? Yo creo que lo correcto en derecho, en esos casos, la calificación correcta es la de improcedencia, ¿no? En cuanto a la segunda cuestión, pasar de un ERTE top a un ERTE por fuerza mayor, hombre, no me parece imposible, me parece raro y posiblemente habría que conocer el supuesto concreto, poco recomendable. El ERTE por causas productivas, como todos los ERTEs, se puede dejar sin efecto por la empresa, pero claro, el ERTE se deja sin efecto porque deja de concurrir la causa que habilitó la suspensión de contratos. Que inmediatamente después de deshabilitar la suspensión de contratos se acuda a un ERTE por fuerza mayor, a mí me parece que tendría serias dificultades. Y en todo caso parece poco recomendable porque mientras el ERTE por causas productivas puede tener una duración mucho más amplia y de hecho las empresas van a necesitar probablemente llegar hasta con ERTEs top hasta final de año o principios del año que viene, pues el ERTE por fuerza mayor pues se termina el 30 de junio. Y antes, con las reincorporaciones parciales en las actividades, si el calendario de reapertura se va cumpliendo en los términos que ha diseñado el gobierno, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que tampoco, en fin, parece una mención extraña. Y creo que había una tercera que se me ha olvidado también por no apuntarla. Sí, la de vamos, simplemente acreditar la posibilidad de pasar de suspensión de contrato a reducción de jornada. Sí, bueno, esa ha sido siempre una cuestión dudosa en los ERTEs normales, ¿no? Yo creo que ahora no cabe duda de que es posible porque el propio Real Decreto Ley lo cita expresamente, ¿no? Y habilita la transformación desde la suspensión a la reducción de jornada, digamos, como un modelo de menos intensidad en la afectación y, por tanto, como una posibilidad. Yo creo que ahora la respuesta a esa pregunta tiene que ser positiva, claramente.
Pues muchas gracias, Martín. Nos quedan pendientes algunas preguntas que trataremos de responder por escrito. Llega el momento de dar cierre a esta sesión. Yo simplemente brevemente pues quería repasar rápidamente algunas conclusiones del mismo, como la importancia de preservar el empleo en esta situación, y en eso estamos comprometidos todos, pero también de preservar la caja de las compañías, la importancia de hacer una estrategia jurídica más allá del estado de alarma, o sea, hay que mirar a medio y largo plazo, la situación va a cambiar y hay que hacer una estrategia a medio y largo plazo, la importancia de cumplir los compromisos de mantenimiento de empleo para evitar pues, las sanciones por la vía esencialmente de perder los incentivos o tener que reincorporarlos, la relevancia nuclear de acreditar adecuadamente la existencia de causas, la integración de la estrategia laboral dentro de toda la estrategia de reestructuración de la compañía en este contexto, la importancia de hacer que las medidas que se incorporen en estos expedientes sean plenamente adecuadas y plenamente proporcionales a las causas, la importancia de considerar los costes de cotización y los costes de complemento, en caso de complementar las prestaciones por desempleo, en general, los costes que estas operaciones tienen para las compañías, la relevancia de realizar convenientemente los trámites con la Administración, con la Tesorería General y el Servicio Público de Empleo Estatal, y tener convenientemente acompañados y atendidos a los trabajadores, ¿no? Y hacer una estrategia global de coordinación de este tipo de expedientes. Yo me quedo con esos 10 pasos principales, 10 elementos esenciales que hay que tener en cuenta en estas situaciones, y ya sin más, simplemente agradeceros a todos la atención, agradecer a Sagardoy que nos invite a participar en este webinar y agradecer que hayamos configurado esta alianza para acompañar a las compañías en estos procesos complejos para que estén lo mejor asesorados posible, y simplemente, Íñigo, te doy la palabra para que puedas dar fin a este webinar. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Simplemente volver a agradecer vuestra participación. Somos conscientes de que son momentos muy complejos, muy difíciles para las empresas, para los trabajadores. Y bueno, lo que queremos es dar una luz en esta maraña legal y con complejidad de toda esta situación. No es fácil. Yo creo que bueno, pues que hay mucha normativa nueva, mucha interpretación, es dudoso en algunos aspectos, ha habido muchísimas preguntas, la verdad, hemos sido muchísimos los participantes del webinar, pero bueno, a vuestra disposición os pasaremos las presentaciones, como bien decía Juan Pablo, y nosotros intuimos que probablemente este sea el primero de otros muchos webinars con EY, porque vendrá probablemente nueva normativa, vendrán nuevas dudas y, bueno, solamente deciros que estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Y muchas gracias por este tiempo que nos habéis dedicado.